Bueno, un gusto estar aquí en este podcast que probablemente muchos de ustedes lo están solo oyendo o quizá nos están también viendo a través de nuestro canal de YouTube. Hemos venido hablando en varias ocasiones con otras personas de distintas áreas que siempre nos están aportando a nosotros como médicos, que de pronto a veces estamos un poquito alejados de muchos temas, pero pues la idea es que yo quiero ser un mediador, hay un intermediario entre esa información que yo he encontrado como muy relevante y ustedes que de pronto están ahí con sus audífonos o quizá viéndonos en un canal, eh, para que juntos aprendamos muchas cosas que yo creo que a los médicos nos faltaron en la universidad. Y quiero darle la bienvenida el día de hoy a una persona que nos ha venido realizando unas capacitaciones, si se pueden llamar así, más bien unos entrenamientos, unas reuniones de crecimiento de equipo. Él es Juan David Londoño y pues yo le voy a pedir el favor a él para que comencemos a hablar, primero que nos salude y que les salude a ustedes y segundo, que nos diga un poco sobre cuál fue su formación universitaria, cómo fue eso. Por favor, Juan David, cuéntanos. Bueno, Juan Esteban, no, muchísimas gracias por la invitación. De veras que me honra mucho acompañarte en este espacio y también pues espero que esto que conversemos de una manera pues muy agradable, siempre cosas muy positivas en personas como tú, en colegas y quienes hacen parte de este gremio. En la vida se dice que muchas veces están los temas de formación y los de vocación. Entonces, pues si bien yo me dedico a algo hoy que es la formación, que tiene muchas formas, ¿cierto? Lo que puede ser una conferencia, un taller, un seminario, un curso, la formación, digamos que tiene muchas facetas. Lo que es mi educación de base es publicidad. Yo soy publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana, me especialicé más adelante en diseño estratégico e innovación, pero por esas cosas de la vida, pues si bien eso fue lo que estudié hace muchos años, hace quizás ya casi 20 años, pues ocurre mucho que en la vida te vas encontrando con esas cosas que son de vocación. Entonces el publicista no es tan enseñado, o digamos que la esencia de su profesión no es pararse en un escenario a hablarle a otros, pero yo descubrí eso en algún momento de la vida. De esas curiosidades o casualidades buenas tuve la oportunidad de enseñar, lo hice con mucho susto al principio. Cuento una anécdota que la primera vez que di una conferencia en un auditorio, pues creo que eran 150 personas, y en el atril yo tenía un vaso con ron y Coca-Cola, más ron que Coca-Cola, porque tenía un susto increíble. Pero haciendo el ejercicio de enseñar, me di cuenta que esa era como mi disfrute y mi vocación. Entonces, estudié publicidad. Por esas curiosidades, trabajé 9 años en la Facultad de Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y hace 11 años tomé la decisión de vida porque finalmente a través de la universidad pues ejercí mucho el rol de docente en pregrado y en posgrado. Entonces en posgrado me enfocaba mucho en cursos de comunicación de mercadeo y hace 11 años, un poco más, tuve la oportunidad de tener contacto con empresas. Entonces, lo que yo hacía, digamos, en posgrado, o lo que yo hacía en un aula de clase, comencé a llevarlo un poco más al ámbito empresarial. Y pues fue una experiencia que me llenó mucho el corazón, me generó mucha alegría y hace 11 años tomé la decisión de hacer un cambio, digamos, de proyecto laboral, también de proyecto de vida, porque quise como un estilo un poco más desde la independencia por un tema, digamos, de el poder compartir con mi esposa, con mis hijas. Entonces, hace 11 años, con mucha alegría y satisfacción, me dedico a trabajar en temas de formación para el sector empresarial. Y si bien, digamos, la impronta de la publicidad, el marketing, son cosas que le quedan a uno, pues eso hace que muchos temas que uno maneje sean temas orientados a la venta, al servicio y demás. Encontré como otra vocación y son esos temas que tienen que ver con lo que creo yo son mal llamadas habilidades blandas. Digo yo, son mal llamadas porque nos hemos encontrado mucho que en las empresas
a veces lo que no permite que haya los resultados que se esperan no es la formación que tienen los profesionales o la gente que trabaja en la empresa, sino muchas veces esa incapacidad de ellos de trabajar en equipo, de comunicarse asertivamente, de manejar una situación emocionalmente difícil, de comunicarse de forma asertiva. Por eso muchos, al igual que yo, pues creemos que esas habilidades blandas terminan siendo las más relevantes y las que a veces más determinan por qué una empresa le va bien o no le va tan bien. Excelente, pues una de esas inquietudes que tú estás contando aquí, pues es la que tal vez me ha llevado también a mí, ahora que estamos creciendo nuestro equipo, que hemos visto que es importante realmente lograr esa adhesión de las personas, que todos nos sintamos como integrados y lograr que un equipo pues tenga un pensamiento en común. O sea, que logremos tener un objetivo y pues que todos vayamos juntos atrás de ese mismo objetivo es algo fundamental, creo yo, para desarrollar no solamente a cada uno como persona, sino también al equipo de trabajo. Te decía que estamos dirigidos mucho a médicos y yo veo que muchos profesionales, pues, como decimos, liberales, independientes o que trabajan de forma individual, a veces como que no tienen el acceso a este tipo de eventos. Nosotros, gracias a alguien que trabaja con nosotros, pues nos ha conectado, ¿cierto? Y estás aquí, pero ¿cuál ha sido de pronto esa experiencia que tú has podido ver o qué es lo que tú piensas acerca de esto que no es muy frecuente? Así es, pues de hecho una cosa que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de acercarme pues a ti y a todo tu equipo de trabajo era pues que si bien uno ha interactuado con muchas empresas, digamos que tener la posibilidad de trabajar en este caso con un cirujano, con una persona del sector de salud, o sea, con un médico que como tal lo que quiere es construir equipo, eso ha sido realmente muy atípico. Es decir, el 98% de los requerimientos que yo hago para temas de formación con empresas, pues finalmente son de sectores muy diferentes. Y cuando ha sido en el tema de salud, pues digamos que ha sido más al personal que está de cara al cliente. ¿Sí? Entonces es natural que en este tipo de públicos se busque fortalecer mucho los temas de empatía, los temas de servicio, pero digamos que encontrar como eso de un cirujano que ha conformado un equipo, que ha conformado una empresa y que además, pues por cierto, te valoro y te resalto mucho eso y es a veces incluso asombra en las grandes empresas la ausencia de la conciencia de parte de un líder de formar a su gente, ¿cierto? Porque creemos mucho que el profesional ya de entrada tiene que tener unas competencias y las competencias en sí deben ser suficientes para que él se valga por sí mismo y sepa trabajar con otros. Entonces, si en grandes empresas a veces ocurre eso, pues más me llama la atención pues cuando en el sector de la salud, en un cirujano como tú, encontrar una persona que quiere crear equipo, no solamente consolidar una marca, no solamente consolidar una empresa desde lo administrativo y lo financiero y demás, sino también sembrar eso que es tan importante, que es la educación, la formación, porque yo hago mucho el símil que un empleado, o como otros llaman un colaborador, uno tiene que verlo como un hijo. Entonces, si yo tengo hijas, por ejemplo, y yo digo, si yo quiero que un hijo sea apto para el mundo y para la vida, eso va a depender de muchas variables. Una es pues qué alimentación les doy, pero también es qué afecto yo les brindo, pero también es qué educación les brindo a estas personas, qué calidad de educación les doy, pero también tiene que ver qué principios les enseño y también tiene que ver con ese entorno físico y digamos emotivo que yo le brindo a esa persona. Entonces, si un niño, yo quiero que sea una persona apta, tengo que entender que tengo que rodearla de muchas cosas. Yo creo que las empresas deberían ver a sus equipos de la misma manera. Y es entender que una persona hará mejor su labor, no solamente por el cartón que traiga de una universidad o una institución o la experiencia de vida que tenga, sino que esa persona dé el rendimiento que esperamos también depende de temas como el afecto que usted le brinda, cuál es ese salario emocional que él recibe en su espacio de trabajo, qué tanto se preocupa ese líder de esa persona en cómo se alimenta, cómo se siente a nivel emocional y por supuesto, qué hago yo como líder de una empresa para darle formación a esas personas en esos temas que necesitan para hacer mejor su labor. Por eso te lo resalto y te lo felicito porque no es muy común encontrarlo, no lo he visto mucho en el medio. Sí me he encontrado algunos casos, pues
Curiosamente, algunos colegas míos también son médicos y bueno, de diferentes especialidades, urología y médico internista y demás. Y algunos de ellos lo que yo he visto es que han hecho un esfuerzo, es más como por formalizar su proyecto de empresa, entonces la creación de su nombre, crear unas redes sociales, trabajar mucho en las redes, una imagen corporativa, y eso lo valoro mucho. Pero en formación no lo veo mucho. Eso es algo que, como te digo, en mis 11 años no había tenido esta oportunidad y pues reitero que ha sido pues muy grata la experiencia. Pues maravilloso, porque justamente pues en este podcast, video, como lo estén viendo, realmente lo que yo quiero es como que si alguien lo está escuchando, colegas que son los que lo van a escuchar, pues también vean que de pronto existe una oportunidad de, pues no solo de formar a su secretaria, porque la mayoría tienen ese esquema de tener a su secretaria en el consultorio y de pronto se ven en un momento como con cierta limitación, dicen, pues es que yo con mi secretaria una capacitación, pero no. Recientemente hicimos un evento donde nos unimos con otras personas de nuestro piso que eran inclusive para mí desconocidos hace tiempos, y yo dije, pues reunámonos y recibimos esta capacitación. Entonces también uno puede reunirse con varios colegas y crear el espacio, crear el momento. Lo importante yo creo que es como el compromiso que exista de que es importante hacerlo. Este tema que estabas diciendo ahorita de habilidades blandas, tienes toda la razón. Y pensando yo mientras hablabas, es como, creo que todos tenemos que desarrollarnos como individuos, como personas, más que como profesionales, porque como profesionales nos enseñan desde el colegio a la universidad, como personas nos desarrollamos en casa, de verdad, pero a veces en el trabajo pues quedamos como a la deriva, como que bueno, y ahora, no, ya terminé de estudiar, se acabó. Así es. Y entonces ya no hay que estudiar más y ya es a trabajar. Y resulta que no, que faltan muchas cosas por aprender. Así es. Yo de hecho, no, temas muy recientes que yo empecé a conocer porque empecé a leer, a darme la oportunidad, y creo que a través de eso es que uno va logrando abrir un poco la mente y ver lo útil que es eso, porque yo he comprobado que realmente es útil y ha sido para todo el equipo y para mí, porque finalmente cuando creamos un equipo pues uno busca el beneficio de todos, pues ha sido de gran utilidad. Y quería decirte algo, ¿qué es lo que tú has visto como que los profesionales o las empresas, cuáles son los temas así como sensibles que dices, estos son temas que cuando yo me siento con alguien que nos va a contratar o que te va a contratar para una capacitación, mire, estos son los temas que nosotros desarrollamos. ¿Cuáles son esos temas? Una excelente pregunta. Mira, hay una frase que dice, ahora que hablabas del tema de las habilidades blandas, hay una frase que dice, muchas personas llegan a las empresas por lo que saben, pero los despiden por lo que son. ¿Cierto? Buenísimo. No aplica en todos los casos y seguramente si en tu equipo de trabajo tuviste que prescindir de una persona, en ocasiones es porque no tenía las competencias técnicas o habilidades duras para hacer su labor. Pero quiero contarte que en la interacción que yo he podido tener con muchas empresas he descubierto que a veces la razón por la cual muchas personas prescinden de ellos o no cumplen, a veces no es tanto por ese saber hacer, sino más por el saber ser, ¿cierto? Y es un paradigma y es un gran problema que tenemos, porque entonces creemos que la persona será muy buena y competente por la formación, por la experiencia. Entonces en las entrevistas nos enfocamos mucho en eso. ¿Usted de dónde viene? ¿Qué cartón tiene? ¿Cuál es su hoja de vida? Has trabajado en esta empresa. Tienes 12 años. Pero cuando llega la persona y comienza a convivir con otros y entra el tema de las relaciones, de la empatía, de la confianza, de la comunicación, etcétera, etcétera, descubrimos que el talón de Aquiles de esa persona era más esa parte del ser. Eso que damos por hecho y creemos que él ya debe tenerlo incorporado y que con eso tiene que trabajar. Y por eso digamos que a la hora de conversar con las empresas, digamos que por fortuna en estos años he podido trabajar con, creo yo, unas 180 empresas más o menos, la mayoría en Colombia, algunas por fuera del país, pero en esa interacción es muy interesante porque cuando te sientas con ese gerente o con la persona de gestión humana, a veces puede ser el de mercadeo, pero digamos con esas cabezas de la empresa que básicamente están buscando en la formación una de las
digamos, a herramientas, porque no es la única, ¿cierto? Como le decíamos ahorita, tú puedes darle muy buena formación a alguien, pero si no lo compensas con afecto, con salario emocional, con una cantidad de cosas, digamos que la fórmula queda incompleta. Pero cuando uno se sienta con esos líderes que te cuentan como esos dolores, y muchos de ellos se sinceran un poco porque te dicen, ve, estamos buscando una formación porque es que aquí nos estamos encontrando. Entonces, a veces cuentan las cosas con mucho sentimiento y el común denominador de los temas que más suelen aparecer en esas conversaciones y que dan lugar a los temas que vengo trabajando más con las empresas, definitivamente son los temas de trabajo en equipo, los temas de liderazgo, es fundamental. Y el liderazgo, yo digo que toda empresa, no importa cuál sea su resultado y su desempeño, si hay dos temas en los que debe trabajar obligatoriamente son el liderazgo y la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el liderazgo, hay un autor que dice, el 80 o el 90% de la cultura y el clima que haya al interior de una empresa. Juan Esteban, yo he entrado en empresas donde caminando por los pasillos uno siente un ambiente agradable. Tú medio interactúas con las personas y en el solo saludo que te dan uno puede percibirle su alegría, su sentido de pertenencia, de ver cómo se saludan con otros. Uno dice, acá hay un buen ambiente laboral, acá hay un buen clima, hay una buena cultura además. Como te cuento que yo he entrado a otras que se siente hostilidad en el ambiente. Es una cosa que con caminar minutos tú te das cuenta del mal ambiente que hay. Nunca se me olvida una empresa en la que entré y sentí un ambiente hostil como nunca lo había habido. Estaba con la persona de mercadeo, teníamos cita con el gerente y el gerente entró sin conocerme a mí y sabía que se iba a reunir conmigo, entró insultando con palabras soeces a la persona de mercadeo. Yo no lo podía creer. Pero cuando yo vi eso, yo decía, ya entiendo por qué por todos los pasillos de este lugar uno siente la indiferencia de la gente, la apatía, ese miedo, porque los líderes con sus comportamientos, con sus principios y con sus valores son los que permean la cultura de la empresa. Tú tienes líderes que son amables y respetuosos, tendrás equipos en la gran mayoría amables y respetuosos. Tendrás un líder chismoso y que usa la mentira. No esperes que tu equipo no proceda también con mentira y con malas formas. Entonces, lo que sí me he encontrado mucho, y en la literatura también te lo encuentras, es que el líder en su comportamiento, en su actuar, en sus principios, en sus valores, en la forma como te saluda, en la forma como interactúa, es lo que determina en un 90% la cultura que tú tienes al interior de la empresa. Por eso pienso que todas las empresas están obligadas a tener sus escuelas de liderazgo, a trabajar permanentemente con los líderes. Quiero contarte que hay empresas con las que yo he interactuado y lo que más me asombra gratamente es toda la dedicación en recurso económico y en tiempo de formar más a los líderes que al resto del equipo. Pero tienen grandes resultados por esa inversión que hacen. Entonces te mencionaba que el liderazgo es de los temas que más aparecen y hay otro que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque finalmente es uno de esos temas de las habilidades blandas donde probablemente todos somos más vulnerables y a veces presentamos más dificultades. Hay países del mundo donde la inteligencia emocional se enseña como asignaturas del colegio. Aquí en Colombia no tenemos eso. En Colombia no tenemos un colegio donde el chico desde primero de primaria tenga, ¿qué estás viendo? Estoy viendo gestión emocional. Eso es atípico. Eso lo dan en un diplomado o a veces ni lo enseñan. Aquí es en los estadios. Aquí, exacto. Aquí la aprendemos a los golpes, pues, y con lágrimas en los ojos. En otros países se enseña en los colegios, en asignaturas. Hay programas porque entienden que la persona será mucho más apta para la vida, no solamente en su trabajo, en su matrimonio, en su relación con los demás, si esa inteligencia emocional se le enseña desde pequeño. Entonces, los temas centrales que más veo yo que las empresas demandan son los temas de liderazgo, los temas, digamos que gestión emocional es uno que yo digo a las empresas, préstele más atención, pero usted lo sabe, que necesita trabajar en ese aspecto. Y otro es el trabajo en equipo. Definitivamente esa capacidad de tener equipos cohesionados, ese es el otro tema que con gran poder aparece. Entendiendo también que el trabajo en equipo, digamos que es como esta silla que está compuesto de patas. Entonces el trabajo en equipo tiene un componente de comunicación, también tiene el componente de confianza y empatía, también tiene el componente de liderazgo, pero trabajo en equipo y liderazgo son los dos temas que más me encuentro a la hora de interactuar con las empresas. Qué bien, Juan.
ahora estabas tocando pues todos estos temas con los que haces las capacitaciones y me ponía a pensar si la mayoría de las veces encuentras personas o empresas que están haciendo esto como una prevención o lo están haciendo porque tienen una crisis. O sea, cuando ven que algo malo está pasando o ya pasó, entonces alguien dice, venga, es que necesitamos a Juanca que nos dé una charla aquí porque esto está patas arriba. O alguien dice, no, yo quiero que este equipo, que es muy bueno, se vuelva mejor. Sí. Sí, ahí encuentras de todo, es un espectro muy amplio. Hay empresas que me han sorprendido y repito, en esa convicción que tienen de la formación como una de las herramientas que permite fortalecer al equipo y la empresa, sus resultados son fruto de eso. Entonces, hay una inmobiliaria, pues yo no sé si aquí podemos decir nombres, Claro que pero sí, claro. a mí me gusta mencionarla porque es una Claro. inmobiliaria con la que he venido trabajando. Sobre todo si vamos a hablar bien, hablemos bien Sí, del que sea. yo soy muy amigo de decir el nombre cuando es para exaltar y quizás no decirlo cuando es para una crítica, pero es la inmobiliaria Alberto Álvarez. Entonces, ellos han sido una empresa sorprendente, primero por la convicción que tienen de la formación. Ellos son una de las que te contaba ahorita que quizás su mayor recurso de formación se le invierten a los líderes. Este año incluso estuvimos trabajando en un programa de varios meses y era dedicado especialmente para los líderes. Y también con ellos pues ocurrió una cosa muy especial y lo que yo te decía, un día que di una capacitación, la dictamos en la Cámara de Comercio, era un viernes por la tarde, es un día muy difícil, es una hora muy pesada, es una hora donde la atención, la concentración. Cuando tú ves la gente de la empresa o del equipo que fue invitado a la formación llegar al espacio donde va a ser la capacitación, tú desde ahí puedes sacar muchas conclusiones. Yo he tenido capacitaciones donde yo llego y la gente llega seria, se saludan tímidamente, se sientan como a ver de qué nos van a hablar. Ese solo comportamiento es una evidencia que son personas que no suelen tener mucho ese tipo de espacios y que a veces ni la misma empresa cree en eso. Lo hacen más por una obligación, lo hacen más por un cumplimiento de indicadores, pero no lo hacen por convicción. Con Alberto Álvarez me acuerdo que ellos llegaron al salón, eran 30, 40 líderes y se saludaban con una efusividad, se abrazaban con una alegría, con un cariño. Amigos. Que yo pensaba y yo decía, esta gente sí sabe que va para una capacitación. Pero claro, esa es la esencia de ellos, unos líderes amables, cariñosos, cordiales. Muchos no me conocían, mucho gusto, ¿cómo está? Mi nombre es tal. Y desde ahí yo decía, esto habla muy bien de ellos, habla muy bien de su cultura. Pero ¿dónde encuentra uno la razón de ser de eso? En lo que te decía ahorita, en los líderes. Entonces, cuando ya tú ves las cabezas de la inmobiliaria, primero van al espacio de formación. Eso es muy importante. ¿Qué me encuentro mucho en las empresas? El líder que lo hace más por una obligación, sienta a 20, a 30 personas y él les dice, ahí les queda, aprendan mucho, pero él se aísla. A mí, por ejemplo, pues, de tu parte me ha gustado mucho eso y es que no solamente has creído en el tema y has reunido a tu gente, sino que en la formación yo te veo como uno más que está codo a codo con ellos aprendiendo. Eso es muy diciente. Eso le lanza un mensaje muy poderoso al equipo, porque cuando el líder se muestra como una persona de carne y hueso que dice, yo también necesito aprender para poder acompañarlos mejor a ustedes, eso es muy ganador. Me he encontrado muchos casos de la empresa donde los líderes no van, ¿cierto? No le creen a la formación, o si le creen, reúnen al equipo, pero ellos se aíslan de esos espacios, como he tenido casos como la inmobiliaria donde los líderes estaban codo a codo con el equipo y esa alegría del grupo era por los líderes, porque te cuento, terminaban siendo los más recocheros, los más alegres, los que el equipo le decía, jefe, haga pues silencio ya que Juan necesita continuar, pero cuando yo veía esa alegría, esa energía, yo decía, entiendo por qué los líderes son así y entiendo por qué la inmobiliaria le va tan bien en el mercado. Te mira que se conjuga lo del tema del liderazgo, lo del tema del líder que le cree. Y como te digo, hay de todo. Hay empresas que no le creen al tema de formación, hay otras que poco a poco lo van haciendo. Y una de las cosas que le digo yo mucho a las empresas es como un hijo para poderse desarrollar en la vida. La formación es un tema que es casi permanente. Yo digo que un pecado que a veces cometen mucho las empresas es pretender que el equipo fortalezca un tema específico. Por ejemplo, queremos que el equipo fortalezca su comunicación. Perfecto. Y lo que hacen es darle una capacitación una vez al año.
Eso es como usted hacer 10 velitas y hacer otras 10 por allá a los 6 meses. Usted nunca va a trabajar su cuerpo. Entonces, a donde yo voy es que he encontrado empresas donde la educación y la formación lo hacen de forma más permanente. Lo hacen en encuentros mensuales o hacen cosas como listo, de vez en cuando traemos a un conferencista, pero también la empresa lo que hace es pagar unas membresías a cursos virtuales para que el empleado autónomamente, ¿qué necesitan? Queremos trabajar temas contables, temas legales, temas técnicos, listo. Pagamos la membresía de esta plataforma virtual, métanse en ese curso, es gratis para ustedes. Entonces, mira que no solo es un tema de un formador que va a un espacio e interactúa con ellos, es la convicción del líder y la empresa de darle educación a esa persona a la medida para que se desarrolle en lo que necesita. Perfecto, Juan. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Ya estamos. Sí, claro, porque es que venimos hablando de liderazgo y como te decían ahora fuera de cámaras, yo pensaba que el liderazgo era una cosa como de gerentes, de presidentes y no me veía yo cuando tenía también mi asistente, que yo era solo con mi asistente, no me veía yo como un líder, siéndolo. O sea, no era una condición que yo eligiera, yo era un líder. Así es. Ahora, ¿qué líder iba a ser? ¿Qué tipo de líder quería yo ser? Así es. Entonces, pues cuéntanos entonces cómo es esto de que un líder solo necesita un seguidor. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Hay un prejuicio, ¿cierto? Porque a veces creemos que la condición para ser un líder es que debo tener a cargo una gran cantidad de personas, un rol muy jerárquico en la empresa, y realmente no. De hecho, en muchas empresas me ha sorprendido que cuando hacen escuelas de liderazgo, la cantidad de personas que asisten es muy grande y uno dice, acá perfectamente está el 25% del equipo total de la empresa, pero es porque tienen muy claro un principio básico y es que usted se convierte en líder cuando de usted depende al menos una persona. Okay. Esa es la condición básica para que haya un líder y es que haya un seguidor, alguien que dependa de usted, de su instrucción, de su consejo, de su verificación. Con solo una persona que dependa de ti, tú eres líder. Tú puedes ser un cirujano. Yo conozco compañeros, colegas que su equipo es una persona. La secretaria que le hace toda la parte administrativa y demás, pero él es líder de esa persona. Él es un líder, ¿cierto? Y somos líderes también en muchos ámbitos de la vida. Cuando somos papás nos convertimos inmediatamente también en líderes de esas personas. Entonces, ese es un mito que tenemos muchas veces y es pensar que me debo formar como líder solo cuando mi equipo ha crecido y está por encima de las 20, 30, 50 personas y realmente no. Entonces, cuando uno tiene esa convicción, uno entiende que así haya una sola persona que depende de ti, tú estás llamado a fortalecerte como líder. Ahora, también es importante como que tengamos presente que el líder es una persona de carne y hueso. De hecho, cuando uno mira la historia o la biografía de grandes líderes del mundo, tenían la cualidad y era que no querían ser líderes. Eran personas de bajo perfil, eran personas que lo que menos les gustaba era el show mediático o la interacción o el prestigio, sino que antes buscaban vivir un poco más en un bajo perfil y a pesar de eso entendieron que su movimiento, lo que ellos estaban promoviendo, los obligaba a fortalecerse como líderes. Entonces, hay que desmitificar mucho también como ese paradigma de que el líder es una persona sanguínea, con unas grandes habilidades sociales, que se desempeña con gran fluidez verbal ante otros. En ocasiones sí, pero también la historia nos ha mostrado líderes de un bajo perfil, que incluso en la pobreza han sacado sus mejores virtudes, ¿cierto? Y se han convertido en grandes. El caso de Gandhi, por ejemplo, ¿cierto? Gandhi prefirió una vida austera, una vida de pobreza. Él es un hombre de bajo perfil que tuvo todo en la vida, tuvo familia adinerada que le permitió estudiar en el exterior, pero él eligió una vida que en ese bajo perfil se convirtió en uno de los más grandes líderes que hemos tenido. Entonces, definitivamente, por eso te decía ahorita, las empresas están llamadas a entender que el liderazgo es una cosa que tienen que trabajar de forma permanente y que el líder, es más, he conocido muchas empresas y me lo preguntabas ahorita, la empresa que quizás no te respondía ahorita, hay empresas que el tema de formación lo trabajan es para apagar incendios. Sí. Y lo hacen es cuando tienen el problema ya que no saben qué hacer con él. Hay otras que lo hacen de manera preventiva. Incluso lo hacen de forma tan preventiva que a personas que no son líderes, pero les ven el potencial,
los van involucrando en escuelas. Venga, usted tiene perfil de líder. A usted lo estamos proyectando para que más adelante dirija un equipo. Entonces, sin ser líder, ya lo tienen en escuelas, en procesos, en cursos, para que él se vaya desarrollando, para que él entienda esas cosas que más adelante va a tener que hacer, lo cual me parece que es un ejemplo y un caso extraordinario cuando la empresa no solamente es preventiva, ¿cierto? No solamente es proactiva en ese tema de formación, sino que va viendo a esas personas que tienen el potencial, la madera, el talento y los van formando para eso. Entonces, definitivamente el liderazgo, como te digo, es una cosa que creo que todo ser humano deberíamos hacer, porque es que, repito, el líder no es aquella persona que se desempeña en un ámbito profesional. Tú eres líder de tu pareja, tú eres líder de tu familia, tú eres líder en muchos escenarios de tu vida. Entonces creo que es un tema que debe ser permanente. Y otra cosa, o digamos que uno de esos temas que los líderes cada vez más deben ser conscientes es, no importa la cantidad de personas que tengas, puede que tengas 2 o 3 personas, seguramente es el caso de muchos cirujanos o personas del ámbito de la salud que su equipo son 3, 4, 5 personas, de pronto otros con equipos más grandes, pero no importando la cantidad de personas, creo que sí es muy importante que un líder entienda cuáles son esas cosas que permitan que un equipo esté más cohesionado. Para encontrar esos puntos en común. Y pues se me ocurre preguntar cuál es una característica quizá que se debería encontrar entre los líderes que que ellos tengan en común. Algo que digamos, algunos aspectos que deberían tener o deben tener o se forman o a los que debe apuntar y en tus capacitaciones, en tus charlas, digamos, te enfocas a decir, bueno, tenemos que fortalecer como líderes, estos puntos son claves. Sí, hay muchos temas. Definitivamente uno de los temas más importantes que un líder debe ser consciente y debe desarrollar es la empatía, ¿cierto? Entendiendo que hay una diferencia entre la antipatía, la simpatía y la empatía, ¿cierto? La empatía es esa capacidad de yo entender la condición de una persona que es diferente a mí. Y la empatía se ejercita, porque es que es una palabra muy fácil de pronunciar, pero a la hora de vivirla demanda de ti unas cosas y una conciencia de cómo actuar de manera empática. Te voy a dar un principio muy básico de empatía, y es, un líder se comunica de forma empática cuando hace un ejercicio mental tan sencillo de, uno cuando le va a decir algo a una persona, una vez se toma el tiempo de pensar lo que le va a decir, aunque se dé en milisegundos. Pero un ejercicio de empatía básico es decir, si lo que yo le voy a decir a Juan Esteban, a mí me lo dijera él, se lo diría de esa manera. Es un ejercicio supremamente básico, pero muy poderoso. Uno muchas veces es muy dado a decir cosas, pero uno no se detiene a decir, venga, eso que yo le voy a decir a esta persona, si me lo dijeran a mí, ¿cómo lo recibiría yo? ¿Me sentiría mal? ¿Me sentiría violentado? ¿Me sentiría incómodo? Ese solo ejercicio consciente de yo pensar cómo lo que le digo a otro, si me lo dijeran a mí, ¿qué efecto me produciría? Es un ejercicio muy poderoso de empatía que condiciona tu comunicación. Entonces un líder empático hace eso. Él hace un esfuerzo antes de decir una cosa en pensar qué pasaría si a él se lo dijeran. Y eso hace que él muchas veces quizás no use la palabra que pensaba utilizar o el tono que pensaba o no hablar en ese momento, tan sencillo. Entonces empatía creo yo que es uno de esos temas fundamentales. Hay otro tema que se llama autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de uno ser más consciente de quién soy yo, que alguien sea capaz de decirme, usted normalmente se pone muy molesto cuando una persona a usted le dice algo o reta lo que tú estás diciendo. La autoconciencia es una de las cosas, por eso, ¿sabes? Una característica para mí que debe tener un gran líder, y es rodearse de personas, que puede ser un coach o puede ser un psicólogo, una persona que te aterrice y constantemente te esté colocando los pies en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el poder y la autoridad es de las cosas que a veces más nos roban la empatía. Entonces, entre más autoridad tenemos, menos creemos que necesitamos ayuda de otros. Yo creo que un líder hace mejor su labor cuando constantemente tiene una persona con la que él puede hablar, y es una persona que le dice, tú sí eres consciente a veces cómo te mueves y cómo gesticulas, o las palabras que usas que terminan siendo hirientes para otra persona. Entonces yo creo que un líder debe ser una persona que debe tener alguien que lo aterrice. Puede ser un coach, un psicólogo o un equipo de gente que le dice, tengamos un espacio para que usted me diga o me digan qué cosas debo cambiar. Entonces la empatía,
La inteligencia emocional definitivamente es otro de los temas. Eso lo habla Daniel Goleman. Goleman dice, 3 habilidades de un líder son esas: la empatía, la autoconciencia, la capacidad de yo saber quién soy yo, cuándo me enojo, cuándo es mejor quedarme callado, cómo decir mejor las cosas, cómo actúo yo por la tarde, cómo soy por la mañana, cómo reacciono cuando una persona me dice lo que no esperaba escuchar. Una vez Juan Esteban no tiene mucho conciencia de cómo es uno, pero entre más uno adquiere esa visión de uno mismo, eso te ayuda a ser mejor líder. Y la otra habilidad que Goleman menciona, entonces son 3, que son la autoconciencia, la segunda, la empatía, que la empatía es un tema maravilloso. La tercera se llama la habilidad social, que tiene que ver con la capacidad de yo relacionarme con otros. Cómo hablo, cómo los trato, cómo los saludo. Muchos líderes forman grandes equipos con cosas tan sencillas como que la gente, cuando llega al espacio del trabajo, el líder lo recibe con un café y le dice: yo te hice este café para ti. Cosas tan sencillas que el otro decía, pero ¿por qué usted lo hace? Pero eso cohesiona poderosamente. Entonces, son 3 habilidades que para mí son fundamentales y son las cosas que los líderes creo que deben tener más conciencia de sí para hacer mejor su labor. Excelente. Estaba aquí pensando, mientras hablabas, que de pronto un poquito de sesgo cuando hablamos de que el médico y la secretaria son los únicos del equipo, sesgo mío, porque me pongo a pensar un médico, por ejemplo un cirujano como yo, pues yo sí puedo estar en mi consultorio solo con mi secretaria, pero ¿qué hay detrás de la cantidad de personas que pueden ser mis proveedores, las personas que van al consultorio, que van a llevarme algo? Si yo voy a un quirófano, me encuentro con una secretaria, me encuentro con una asistente de una enfermera, con un anestesiólogo, con toda la persona del aseo, y son una cantidad de personas que ven en mí un líder. Así es. Entonces, es mi responsabilidad que me vean a mí como quiero que me vean. Así es. Y si yo llevo a mis pacientes allá a la clínica, por ejemplo, entonces, si siento yo, y a ver si tiene que ver con lo que estás diciendo, si yo trato bien a esa señora que sirve los tintos allá, si yo tengo empatía con la enfermera, con la de la recepción, con el anestesiólogo, con la otra enfermera, la auxiliar de enfermería, con todas esas personas que no son mis empleados, pero finalmente terminan haciendo parte de mi equipo. Así es. Y cómo me comporto yo con ellas se va a reflejar en cómo ellas se comportan con mis pacientes, ¿verdad? Así es. No, eso que tienes una conciencia muy elevada frente a eso, y eso que dijiste es muy especial por eso, porque cuando el líder entiende que una virtud que lo distingue es la empatía, él no se comporta empático solo en su trabajo o solo con 1 o 2 personas. El que es empático de corazón lo hace en cualquier espacio en el que él está. Por eso Goleman habla tanto de eso. Cuando una persona ejercita la empatía, eso es maravilloso, porque no solamente lo impacta en su trabajo, lo impacta en cualquier relación social que él tiene. Lo mismo con la inteligencia emocional, lo mismo con la autoconciencia. Y eso que dices es muy importante, porque yo creo que la conciencia que un líder debe tener es cuál es su cadena de valor. Y no solamente la secretaria, es mi proveedor, es mi colega, es lo que yo puedo pensar que es mi competencia, pero puede ser la persona que me da la mano en un momento donde necesito aliarme con él para una necesidad. Nunca se me olvida ¿qué hacen los grandes líderes? Una vez me acuerdo que iba a entrar al Éxito y entonces estaban cerradas las puertas y no podíamos entrar. De esas veces que uno va a entrar y no han abierto la tienda. Sí. Y yo me acuerdo que se veía la gente organizando la tienda y preparando todo y aseando, pero de manera simultánea había un audio, era como un gran hermano que estaba hablando, se escuchaba un audio en toda la tienda, pero yo no podía entender bien lo que estaban diciendo. Cuando abrieron las tiendas, me acerqué al portero, al vigilante. El vigilante no es un empleado directo del Éxito, es una empresa de vigilancia contratada a un tercero, y le pregunté al vigilante: oye, ¿quién estaba hablando? Y ese vigilante se paró así pues como el soldado, y los ojos le brillaban, y me decía: la persona que más aprecio, el gerente de la tienda. Imagínate, un tercero hablando con orgullo del líder. ¿Qué virtud? Lo que yo decía es, falta ver ese líder, qué hace con esa persona, cómo lo saluda, cómo lo trata, cómo interactúa, y eso hace los grandes líderes. Entienden que el grupo de interés que él tiene no es solamente la persona con la que él interactúa o contrató, son todos esos otros que a veces terminan siendo muy valiosos y son los que dan la cara por la empresa, son los que hacen que un cliente a la postre diga:
me encanta esta empresa, me encanta este doctor, pero fue por el servicio, el trato que dio ese, que uno muchas veces no espera que es el que habla bien por ti. Entonces, claro. Una de esas cosas que estás mencionando en este momento es la que yo sostengo. Estamos haciendo un podcast de Mumbo, que es una empresa que yo he creado con el objeto de pronto de inquietar a algún colega o a algunos o a muchos, de impactar a muchos colegas para que de pronto transformen su manera de ejercer la profesión. así es. Entonces, pensando en ese asistente que cuando uno comienza el ejercicio profesional y nombra una secretaria, entonces mira sus conocimientos y su formación y el ser pues a veces no le presta tanta atención, pero esa forma digamos de relacionamiento que tengo yo con ella, la relación es muy importante porque lo que tú estabas diciendo, ella es la cara de mi oficina, es la cara de mi trabajo, es la fachada de mi empresa. Y yo digo, la verdad nos equivocamos mucho. Y yo en las asesorías que hacemos, yo siempre les digo, bueno, ¿quién es la persona que atiende y cómo lo hace? ¿Cuál es su desempeño? ¿Qué hablan las pacientes de ella? Porque es una historia que hemos oído muchas veces en casa y no, la secretaria del doctor no se le puede ni hablar. Ajá. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ¿qué pasa? El doctor a veces ni sabe. O no se ha inquietado como por decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer? O para quedarme con ella, que es muy buena, y cambiarle esa forma de ser, o pues será tener otra, porque de pronto esa es la barrera que yo estoy creando entre mis pacientes y yo. Así es. Entonces algo que yo quería enfatizar sobre lo que estabas hablando, porque quiero que también este mensaje pues se lo lleven el día de hoy quienes nos oyen, porque a veces nos equivocamos en esa persona que nosotros estamos eligiendo. Y volviendo también otra vez al tema del autoconocimiento, ¿sabes? Porque eso de la autoconciencia o autoconocimiento, lo hablamos, pero hacerlo. Claro. A ver, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que leer? ¿A dónde hay que ir? Porque ¿a qué horas lo hago? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo empiezo? Yo creo que hay muchos médicos que dicen, no, pues que yo me conozco, ¿cierto? Sí. Yo me conozco. Sí. No, hay muchos ejercicios de autoconciencia y valdría la pena tener un espacio donde podamos indagar un poco más en... Y repito, el punto base, el punto de inicio de la autoconciencia es la humildad. Porque la humildad es la capacidad de reconocer qué cosas son fortalezas y cuáles ante todo debo cambiar. Humildad no es donde vivo yo, ¿cierto? Humildad es reconocer en qué estoy fallando. La autoconciencia comienza desde ahí. Cuando yo digo, hombre, yo quisiera saber realmente quién soy yo, cómo me relaciono con otros, qué virtudes tengo, porque la autoconciencia te permite descubrir tus fortalezas y tus debilidades. ¿Qué pasa muchas veces? Las dos se necesitan. Entonces las fortalezas, a veces ¿qué pasa? Que no las tenemos claras y por causa de eso de pronto cosas que otros ven y que son positivas nosotros no las potenciamos ni las valoramos. Y también es fundamental reconocer las debilidades. Entonces, cuando una persona es humilde, es capaz de hacer ejercicios de autoconciencia. Hay muchos, digamos que hay uno que es un círculo de la confianza. Usted lo puede hacer tan sencillo como con un café o yendo a comerse una pizza con su grupo más cercano y decirle, muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Todos, con toda la objetividad y la mano en el corazón, vamos a decirle al compañero una virtud que le destacamos y un consejo que le damos para que él sea mejor, como profesional y como persona. Arranquen. Es un ejercicio de autoconciencia, porque consiste en yo ver la visión que otros tienen de mí. Tú tienes una visión de ti, pero ¿cómo me ven? Y cuando ocurre eso, ocurren dos cosas muy especiales. Descubro cosas muy lindas que la gente veía y que yo no estaba valorando, o las corroboro. Pero también descubro cosas que yo podía pensar que eran buenas y los otros no lo veían como tal. Puede que la gente te diga, a veces siento que usted se pasa un poquito y es pesado con las bromas que me hace y yo me he sentido incómodo. Y resulta que tú estás convencido de que eras un líder muy divertido, muy gracioso, muy alegre y que eso a la gente le gustaba y mentiras que descubrías que mucha gente se sentía incómoda. Y por eso en las reuniones prefieren estar en silencio, porque temen a que si dicen algo tú lo conviertes en broma y los vas a ridiculizar. Entonces la autoconciencia es muy buena porque te permite ese ejercicio. Hay otro ejercicio que es muy bueno, ahí valdría la pena, y es un cuestionario de 9 preguntas. Preguntas, por ejemplo, como ¿qué me hace un buen amigo? Me llamaría si tuvieras una emergencia. ¿Qué me ves hacer cuando estoy molesto o incómodo? Entonces lo que uno hace, Juan Esteban, es responder
la visión que yo tengo de esas 9 preguntas. A ver, si alguien está muy embalado en una emergencia, ¿será que él me buscaría a mí? Entonces yo digo, no, yo a veces soy muy perezoso. ¿Qué hago yo cuando estoy incómodo? Yo pienso que me bloqueo, soy corto de palabra. Entonces lo que yo hago es escribir, responder las preguntas de lo que yo creo que soy yo. Pero la mejor parte del ejercicio es que esas 8 o 9 preguntas tú se las haces a 10 o a 15 personas cercanas a ti, de tu familia, de tu trabajo, de la vida, gente que te conozca muy bien. Y tú les dices, por favor, respóndeme con toda sinceridad estas 9 preguntas. Y lo que tú haces después es confrontar esas respuestas, las tuyas, con las que la gente te da. Y es muy bueno porque te permite ver esas cosas que la gente te valora, pero que también te pide que puedas cambiar. La autoconciencia es un tema maravilloso. Un coach, un psicólogo, también es una persona que te ayuda a tener autoconciencia, que te hace más consciente de tus reacciones, de tus posturas corporales, de tu tono de voz. Hay un ejercicio tan sencillo y es decirle en la empresa a la gente, vea, autorizo para que con el celular me graben como un paparazzi. Eso sí, que yo no me dé cuenta y te graban varias veces. Sí. Cuando estás angustiado, cuando estás molesto, cuando estás ajetreado y después lo que te dicen es, listo, siéntese a ver los videos. Y siéntese con 2 personas más para que usted les pregunte, oiga, ¿quién es Juan David Londoño? Díganme ustedes qué ven de mí. Mira que a veces interrumpís, mira que a veces te sulfuras mucho, mira que no observas a los ojos al otro cuando estás hablando con él, pero también positivo, mira lo que hiciste con esta persona. Entonces, son muchos ejercicios que son muy retadores, porque repito, requieren mucha humildad de ti. Te van a permitir encontrar cosas muy valiosas que a veces no habías digamos, perdón la redundancia, reconocido, valorado en tu vida, pero también cosas que tienes que mejorar, pero repito, en eso consiste la humildad. Y si un líder hace ese tipo de cosas, mira, es un gran paso en su fortalecimiento como tal. Muy bien, pues esa es una de las cosas que pienso yo ahora que estamos hablando de que cuando uno lidera hay alguien que lo sigue, pero tengo una divergencia y es que uno creo que para primero liderar a otros debe liderarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces creo que ese primero es uno mismo. Claro, por eso Goleman plantea que la autoconciencia es el punto de partida de un buen líder, porque claro, el líder hace mejor su labor ante el otro cuando él es consciente de las cosas que él debe cambiar y trabajar en sí mismo. Claro. Un buen líder comienza por él, porque él sabe que cuando él va transformando su ser interior, lo que hace con nosotros sale de manera espontánea, o sea, porque al líder se le puede seguir por dos condiciones, por imposición o por inspiración. Qué rico seguir a alguien porque me inspira, claro, porque le quiero aprender, porque lo admiro. Y tú admiras a alguien cuando definitivamente es una persona que en sus palabras, que en sus comportamientos, que en el trato que te da, lo que decías ahorita, si un médico ve que la secretaria es una persona que de pronto no es muy amable, muy empática, el médico tiene que pensar y hacerse 2 preguntas. La primera, si es la persona con las habilidades que yo necesito, pero la segunda, ¿qué cosas esa persona está recibiendo de mí en mi trato, en mi cariño? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy dando que ella está reflejando en su comportamiento hacia mí y hacia otros? Porque lo decíamos ahorita, el líder permea en un 90% el comportamiento de las otras personas. Sí, eso es fundamental. Entonces, claro, primero me lidero yo mismo y ese es un llamado que yo quiero hacer a quienes nos están escuchando todavía en el podcast, que han llegado hasta acá, inquietarles sobre esa formación que debemos nosotros recibir de hacer de ese autoconocimiento, porque a veces cuando hemos tenido la oportunidad de asesorar a algunos colegas en cuanto a marketing o negocios, que hablamos de eso básicamente, entonces dicen, no, es que yo quiero que me resuelvan un tema ya puntual, digamos, muy específico. Y uno empieza a indagar sobre ciertas cosas y ese médico no se conoce, no sabe qué quiere, no sabe cuál es su objetivo, su plan, su meta, no tiene claridad. Quiere que le resuelvan algo, pero cuando nos vamos que primero hay que empezar por el individuo, por él, por el médico, que tiene que tener ciertas habilidades, conocimientos o autoconciencia, y nos sentamos y le decimos, bueno, vamos a empezar a hablar sobre cuál es tu propósito. No, es que yo quiero más pacientes. Perdón, es que pues debemos empezar por esto. O sea, primero hay que saber para dónde vamos, porque sin ruta
cualquier camino sirve, como decía Séneca, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber para dónde va. Por eso tenemos que comenzar desde ahí, porque si es una persona que no tiene hijos, o si tiene hijos, o si sus hijos tienen 3 años, es una de las primeras preguntas que yo muchas veces les hago a los médicos. Le digo, ¿cuántas horas trabaja? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuál es su objetivo a 10 años? Entonces me dicen, no, yo tengo un hijo de 3 años. Yo le digo, pues usted tiene por lo menos 10 años para que le dedique a su hijo. Mire a ver cuánto tiempo le va a dedicar esos próximos 10 años, porque de eso depende el adolescente que usted va a tener. Ahora, si los hijos ya crecieron y lo que quiere es algo más de libertad, como la libertad que obtuviste cuando dijiste no quiero trabajar más vinculado y voy a empezar a trabajar por mi cuenta, de manejar mis tiempos, pues son decisiones que tomaste porque hiciste conciencia de lo que estabas desaprovechando en tu empleo. Así es. Y lo que muchos también a veces se quedan ahí porque no tienen claro el objetivo. Así es. Falta un poco de autoconocimiento. Sí, ese tema definitivamente es fundamental. No en vano Goleman lo coloca como primero. Y como te lo mencionaba ahora, me ha sorprendido mucho las empresas cuando veo que crecen, que tienen buen equipo, que hay buena cultura, pero todo tiene una raíz. Los líderes son los primeros en sentarse en el aula de clase. Porque ellos dicen, yo necesito aprender. Yo sé que esta empresa va a crecer si los lidero mejor. Y los lideraré mejor cuando yo como líder aprenda y cambie muchas cosas que sé que tengo que hacer. Entonces, siempre que voy a una aula de clase donde veo que el líder es el primero que se sienta y está codo a codo con ellos, es las empresas donde normalmente veo crecimientos, equipos que avanzan, empresas que van dando mejores resultados, como también están los casos contrarios, ¿cierto? Claro. Donde el líder se ausenta y el mensaje es, aprendan ustedes porque yo estoy resuelto, yo no necesito esto, lo cual creo pues que es un grave error. Pues solamente con el hecho de darle el ejemplo, de estar ahí con ellos, pues es lo que muestra de realmente que si les quiero que sean líderes, pues yo soy el que tengo que dar el primero el ejemplo, ¿no? Pues Juan David, ha sido un gusto estar conversando contigo el día de hoy. Espero que no sea la última vez, creo que hay muchos temas por hablar, seguramente vamos a seguir conversando y ojalá nos sigas ayudando también a nosotros en nuestra labor aquí con nuestro equipo que bastante nos ha servido, ha sido de gran utilidad. Quiero pues darte las gracias por todas esas capacitaciones que nos has hecho, esos entrenamientos y por haber aceptado pues la invitación a venir a participar y a comunicarle a nuestros colegas, a contarle a nuestros colegas de pronto algunas cosas que pueden ser de gran utilidad. Si quieres dar algunas palabras para terminar. Agradecerte nuevamente por el espacio, felicitarte por creer en tu equipo, ¿sí? Por sembrar en ellos, en este caso a través de la educación. Me honra mucho pues escuchar pues, que en ellos ha habido una buena acogida y también felicitarte pues por esa intención porque no solamente estás sembrando en tu equipo sino también en tu gremio, en tus colegas. Me parece que es muy noble esto que haces de querer llevar esas buenas cosas que a ti te han servido. A veces ocurre que somos muy orgullosos y nos queremos guardar el secreto, ¿cierto? Como la fórmula de Coca-Cola en la caja fuerte en Atlanta, pero qué rico cuando una persona antes quiere compartirle a otros y contagiarlos en el buen sentido de esas cosas que a ti te han servido y que también a ellos les puede servir. Entonces, gracias por la invitación y como tú dices, esperemos que no sea la última. Muchas gracias.